Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Vamos a hacer una breve presentación. Eh, la idea era compartir un poco lo que pasó en la carrera de Cumbrecita de este fin de semana pasado, edición 2025 del Orientatlón. La idea surge un poco de estar trabajando ya con la escuela Club Rumbo Querandí acá en Buenos Aires y en conjunto con varias otras escuelas del país, eh, enseñando un poco de orientación y armando actividades referentes a este juego. Y bueno, también habiendo visto tantos compañeros que fueron a correr el mundial, y a raíz de eso he visto muchos blogs que analizaban el mapa del mundial y analizaban recorridos y, y me parecía muy interesante de ver y de analizar porque creo que la idea ya acá, por lo menos en Argentina, o por lo menos lo pienso yo, siendo un corredor relativamente experimentado, por mi lado es no guardarme nada y que siga creciendo la actividad y que sea cada vez más competitiva. Así que también la idea es esa, como acercar un poco lo que hicimos, quizás los que nos fue bien, eh, para que vean los que no les fue tan bien o le están tratando de cazar la onda a la actividad, eh, que no estamos haciendo nada del otro mundo. Eh, Excepto Luis, que es inalcanzable lo que hace. Así que, bueno, bienvenidos, buenas noches. Vamos a arrancar entonces. Me gustaría empezar con Pablo Bravo, que lo vi conectado ahí. No sé si está ahí Pablo. Si estás, Pablo, habla, avisá. Y si no, voy a arrancar mostrando nuestro recorrido con Javi. ¿Estás ahí, Los Pablo? saludo a todos desde acá. Estoy en un auto. No sé si se me ve, Martín, o no. Sí se te ve, Pablo. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Buenísima la idea. Che, felicitaciones a todos los que estuvieron en la carrera. Como organizador que fui, agradecerles por haber participado, a vos por haber generado este encuentro virtual para ir puliendo estrategias. Y nada, escucho y miro atento, que yo también tengo que ver bien qué hicieron. No, lo primero que me gustaría preguntarte es, con respecto a otros años, ¿qué buscaste? Yo creo que yo como digamos, integrante, ponele, de Azimutrec, o habiendo ido mucho a Cumbrecita, eh, eh, estaba como un poco intrigado, porque vos venías diciendo bueno, que iba a ser una de las carreras más complicadas, difíciles de la historia del Orientatlón Cumbrecita, y en contraste con el año pasado, que había sido una carrera que no había puntos muy al norte, sino todo muy compacto. Quería saber qué creíste vos como corredor de aventura, qué es lo que buscaste hacer para complicarnos, digamos. Bien, nosotros lo principal que hacemos es todos los años pensar algo distinto. El año pasado la idea era que hagan, siempre hay 33 testigos, ¿sí? Entonces la idea del año pasado era que quien más haga, haga cerca de 30. Si mal no recuerdo, eh, Ezequiel hizo 32. No sé si fue así o no. 32 hizo el año pasado. Bien, la idea es que nunca lleguen a 33, ¿no? Y este año, a diferencia, era todo lo contrario, era ampliar todo mucho en el terreno, eso hace un desafío que es más físico, digamos, y complejizar bastante los que están lejos, o sea, buscar rinconcitos que demanden muchísima navegación para los intermedios y más que todo para los más avanzados, donde yo sabía que como mucho podían arrimar a los 20. Yo no sé cuánto hicieron en cantidad, no recuerdo los que ganaron. ¿Vos te acordás, Martín? Y nosotros con Javi hicimos todo, a ver, lo único que no hicimos fue 3-2, ahora lo vamos a mostrar, pero 3-2, bonus 2 y los chiquitos de abajo, que son 1, 2, 3, 4 y 5. O sea,
No hicimos 6 testigos. 6. Ok. Un, Un 2, poco 3, más, me 4, 5, parece, Martín, 6. porque los de abajo eran más. Eh, Sí, pero todo lo 8, demás lo 8, agarramos. 8 no hicimos, Tincho. 8 y O- el 20 tampoco, 9. No, el 20 lo hicimos, el 20 lo hicimos. Sí. Ah, Bien. sí, el 20 lo hicimos, ¿verdad? O 8 no sea, hicimos. hicieron 25 de 33, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, lo que suele suceder cuando yo analizo estas cosas como organizador es que el hecho de encontrar un testigo te mantiene, si vos no sos muy buen navegante, te mantiene mucho tiempo buscando el testigo. Entonces, los orientatlones donde los testigos están más cerca, a mi criterio, terminan siendo más técnicos porque necesitas más tiempo de búsqueda que imagínate un orientatlón que todo esté muy lejos y con 4 o 5 testigos podés ganar, tenés solo 4 o 5 situaciones de búsqueda fina, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en esta oportunidad se buscó menos situaciones de búsqueda que el año pasado, más nivel físico, pero los que estaban lejos también estaban difíciles en lugares donde hay como muchas posibilidades de que hayan cosas parecidas. Yo al Mm. menos busqué eso en los que estaban lejos. Entonces tenés que, aparte de llegar hasta ahí, navegar finito. Quitando el 6, que lo tuvimos que cambiar de lugar por situaciones de seguridad, digamos. Todo lo demás Sí, estaban difíciles, digamos. que fue a parar al medio del río el SAI. Fue para el medio del río, había que mojarse, había que trepar y... Va, no había que trepar, había que estar en una zona No, difícil. había que meterse prácticamente al río hasta media pantorrilla, pero ¿Sabés, bueno, Pablito, que nosotros trepamos, no lo vimos en el río, trepamos y estuvimos en el lugar, después nos dimos cuenta cuando bajamos del otro lado, estuvimos en el lugar donde debería estar el testigo, donde estaba marcado en una primera instancia. Y después cuando bajamos y nos metimos al río lo vimos. Y estaba súper visible, a propósito. Y eh, estaba en una esquinita, tenías que mirarlo de frente, si vos venías de frente lo reveías, nosotros veníamos por la misma margen que estaba, así que no lo veíamos, habíamos cruzado ya. ahora, bien. ahora vamos a mostrar el recorrido. O sea, tu Bueno, idea, pero nada, Pablo, gracias y yo los sigo escuchando atentos aquí, me paré para decir estas palabras. dale, Tengo que seguir manejando, los sigo escuchando atentos. dale, gracias Pablo por participar. Perfecto. Bueno, seguimos adelante entonces. La idea ahora es ir mostrando los recorridos de algunos de los que participamos y después hacer preguntas libres o quedarnos charlando. Bueno, lo primero que nos gustaría mostrar sería el recorrido que hicimos con mi compañero Javi, que, bueno, pudimos ganar la general este año, se nos dio. Así que vamos con eso. Principalmente un poco la idea nuestra no fue una pareja que se haya armado con anticipación. Yo lo había invitado a Javi a correr hace un par de meses y él no estaba seguro. Eh, pero bueno, previo a la carrera estuvimos charlando y decidimos salir juntos. No, Eh, perdón que y diga, no bueno, estaba seguro porque sabía que le iba a pasar mal, porque Martín está muy entrenado, está muy bien, y bueno, dije, bueno, bueno, salimos un rato y después vemos qué pasa. Las primeras 2 horas la pasé tan mal, pero tan mal. Y después, bueno, me acomodé. La pasé mal la Javi última siempre la media pasa mal hora. las primeras 2 horas, pero la última hora después la pasé mal yo de seguirlo a él, iba a fondo. Pero bueno, a ver, en este nuevo mapa de Cumbrecita, para los que corren desde hace bastante, saben que antes había un mapa que era más grande, que tenía una equidistancia de 25 metros, con mucho menos detalle, pero tenía el sur, para los que no saben, antes el mapa de Cumbrecita, el borde límite este inferior que tiene el mapa del sur, seguía como 4 o 5 kilómetros hacia el sur este mapa, y normalmente la estrategia cantada que era bastante clásico ya, era ir a recorrer y a levantar puntos al sur y llegar a Casas Viejas desde el sur y al otro día ir al norte. Pocas veces se hizo,
una estrategia ganadora, diferente, quizás. Javi creo que con el pulpo una vez le hicieron yendo 2 días al norte, pero era como más fácil la estrategia porque uno ya sabía que el día 1 iba para el lado del sur y el día 2 iba para el lado del norte. Lo que hizo este cambio de mapa, lamentablemente esa zona era muy linda, se privatizó bastante. Este cambio de mapa, bueno, permite 2 días de carrera con la misma duración, pero eh, es más difícil planificar 2 días sin pasar por el mismo lugar 2 veces, o Sí. por lo menos que sea alevoso eso. Eh, por ende, yo la verdad que estudié bastante para esta carrera porque venía con muchas ganas de que me vaya bien. Ya era la cuarta vez el año pasado, creo que salí segundo. Y venía estudiando bastante y mi idea en cuanto a estrategia era, bueno, o el primer día hago una vuelta chica, que podría ser, por ejemplo, agarrar puntos que no estén tan al norte y no estén tan lejos, y voy a Casas Viejas a levantar todo lo que pueda con el tiempo que me quede. O el primer día me voy bien al este, bien lejos. Por ejemplo, en este caso estaba en una punta del este, el Testigo 2. Y después me voy levantando todo lo que puedo para haber agarrado todo un sector del mapa, todo un costado. Para mí este año no fue practicable hacer eso porque el testigo este T2 estaba demasiado lejos y yo no tenía confianza en que iba a llegar a hacer toda esta vuelta de manera efectiva, digamos, porque también la idea es guardar un poco de físico para el segundo día. Pero después vamos a ver la estrategia de Walter, de Ezequiel Nadalés, que efectivamente fue esa. Pero bueno, no sé, Javi, si querés contar un poco. Esta vez la idea nuestra fue agarrar estos testigos de acá del medio, ¿no? Sí, sí, la idea era que había muchos testigos juntos, había que navegar mucho, había que buscar muchos testigos, pero bueno, estaban cerca y al estar cerca, digamos, cuando los testigos están muy lejos, te podés desviar, por ahí cuesta más pegarle, pero si están cerca, es como que, bueno, si bien hay que invertir un tiempo en buscar, no te desvías tanto. Así que bueno, empezamos a pegarle a los testigos y bueno, la verdad que tuvimos un muy buen día, tuvimos problemas, solamente problemas, digamos. Solamente se nos complicó con el 4. 4, ¿sí? Con el 4 que finalmente lo estábamos buscando un poquito más arriba, digamos, por ahí había que mirar un poquito más fino el mapa. A veces nos pasan esas cosas. No sé si ven en el recorrido que hay una zona en la cual hay como una mancha, ¿sí? Cerca del 4. A ver si lo Voy, podés enfocar eso. voy. Acá. Acá Cerca del dimos 4 vuelta. hay como unas vueltas que dimos ahí y lo estábamos buscando un poquito más arriba de lo que era. Si bien estábamos muy cerquita, había que bajar un poquito más. Y ahí lo que no miramos bien fue la distancia con el arroyo, que es con la quebrada que estaba abajo. Si La hubiésemos quebrada mirado eso, principal. hubiésemos bajado, pero nos encontramos con que venía Luis subiendo y no lo había visto, entonces nos quedamos dando vuelta por donde no era. Nos Exacto. faltaban 100 metros. Pero bueno, básicamente lo que hicimos fue subir por el camino de 4x4 como se ve acá. Eh, digamos, tenemos también un poco la suerte o la ventaja de haber ido mucho a Cumbrecita. Yo en este caso conocía más o menos dónde me iba a tener que desviar del camino para venir a este punto, cosa que capaz los que no vinieron mucho no lo saben tanto. Entonces, capaz hay mucha gente hablé que le costó el inicio, empezar a agarrar puntos, no sabía dónde salir y eso, y bueno. Eso es un tema también de haber ido algunos años. Después, una vez que ya estás arriba, yo no me podría decir que me beneficio mucho de conocer porque es todo muy parecido y los testigos están en diferentes recovecos. No puede conocer algún camino de subida y de bajada, pero después ahora vamos a contar que de noche, por ejemplo, hasta el camino de 4x4 se pierde. Pero bueno, nos tiramos después al 13. El 12 valía 25 puntos, no era la ¿Cómo gran nos cosa, pero... abrimos? ¿Cómo? ¿Cómo nos abrimos ahí, Tincho? ¿Oh? Nos abrimos un montón. ¿Cuándo? Por
cuando agarramos el 12, porque la idea era ir al 21 también, pero el 21, fíjense la cantidad de curvas de nivel que estaba abajo. Sí. Nos Era volvimos al mejor encarar camino, el 21 de no- bajada. sí, el 12 también, y el 12 encararlo después también. Pero bueno, nos quedó, la verdad que Pero, nos a alcanzó ver, el tiempo. como estrategia, lo que dijimos con el 12 es, vale 25. ¿Es poco? Sí. Pero bueno, nosotros ganamos la carrera por 25 puntos. Y en este caso lo que dijimos fue, si nos toma más de 3 minutos, nos vamos. Era bajar y si lo enganchábamos exactamente donde estaba, lo agarrábamos y si no, seguíamos viaje como si nada. Por suerte lo enganchamos bien. Bueno, después seguimos al 18, fuimos al 9, metimos este corte acá en vez de dar la vuelta por el camino de Juvencio, fuimos por acá. Eh, Bajamos al 9, fuimos hacia el 10. Fíjense por esto, yo particularmente mi forma de navegar es con línea de conducción y línea de parada, que es tratar de siempre ir o por una quebrada o por un filo, y si estoy atravesándolos o pasándome de quebrada a filo o de quebrada a otro lugar, estar siempre muy concentrado de que lo estoy haciendo hacia la dirección indicada con la brújula de dedo. Eh, y bueno, nada, después nos fuimos al 10, al 4, al 11, el bonus Ahí, uno estaba Tincho, acá, sí, Tincho, ahí, digamos, les quería comentar, ven que hay un col entre dos cumbrecitas que hay ahí. Sí, a ver si acá, lo podés poner eso. No, no, en el otro, en el otro, en el otro, ah, cerca del mirador. acá. Nosotros lo que hicimos fue, nos paramos en el col, ¿sí? Y Nos miramos, paramos acá. nos paramos ahí, bien que están las dos cumbres, no sé si se llegan a ver las dos cumbres, en el medio hay un col, nos Sí, paramos y miramos exactamente el lugar donde tenía que estar el testigo en el mapa, y ahí le metimos. exacto. Y bueno, y después la idea nuestra era agarrar eso y lo que iba a hacer la diferencia, sabíamos que por ejemplo el año pasado Ezequiel Nadalés había ganado la carrera agarrando todo lo que valía poquito de abajo, cerca de casas viejas. Entonces sabíamos que era importante agarrar la mayor cantidad de testigos posibles bajando a casas viejas. Y la verdad que hicimos una muy buena bajada. Acá, por ejemplo, cometimos algo que nos salió bien, pero podría haber sido un problema grande. Es que fíjense que al 21 no dimos la vuelta y bajamos por donde estaban las curvas de nivel separadas. Nos tiramos directamente por esta ladera que estaba muy escarpada y llena de zarzamora. ¿Podríamos habernos Horrible, enriscado? Sí. horrible, horrible esa bajada, nos reenriscamos, pero bueno, le fuimos buscando la vuelta hasta bajar. Nos enriscamos, pero digo, podría haber pasado también que directamente hubiésemos Que nos llegado a un teníamos que lugar que había volver, un precipicio y teníamos que que nos volver. teníamos que O volver, sea, sí. pero bueno, nos salió bien, nos salió bien. Eh, bueno, después nos fuimos al 14, que estaba muy difícil de acceder. No sé si alguien fue al 14 acá, pero estaba re feo. Y después, bueno, ya nos fuimos para el lado del 24, 23, 25, 22 y acá en el 22 nos faltaban, creo que nos quedaban ¿cuánto? 15 minutos, 10 minutos, Sí, nos quedan 12 minutos, una cosa así, 12 dijimos, bueno, minutos. volvemos, hicimos las cosas bien hasta acá, no la vamos a embarrar yendo al 28 y jugándonos. Podría haber salido bien también ir al 28 porque era bastante directo, había que Sí, con que bajar. nos dé 10 puntos, con que un testigo te dé 10 puntos más, si después no vas a ir, está bien. Pero bueno, no nos la jugamos y llegamos tranquilos, no quemamos y bueno, le hicimos, yo creo que quedó bien, que Exacto. salió bien eso. Y llegamos 8 minutos, 10 minutos antes de corte, 8 minutos creo. Ese fue nuestro primer día. Vamos en el segundo y después ya pasamos a Luis. Nuestro segundo día, acá voy a poner Martín, Javi, Beto, día 2. Se nos sumó el señor Beto Sánchez. eh, el segundo día, fuimos los tres juntos. Básicamente lo que nosotros queríamos, lo que nosotros pretendimos el día uno era dejar bastante limpia la zona de subida
para la parte de noche transitarla en la mayor cantidad de tiempo posible por el camino y tener que buscar el primer testigo cuando ya se esté haciendo de día. ¿Está bien? Eh, Esa era la idea principal. El único testigo que tuvimos que buscar de noche fue el 20, que básicamente si uno tiraba un rumbo norte desde Casas Viejas, te chocabas con el filo y era cuestión de transitar por el filo. Digamos que de noche sin visual, todo es difícil, pero esto no era tan difícil, porque no había una chance de acumular errores grande. Quizás una chance de acumular errores es que uno diga de noche, bueno, tengo que ir hasta el siguiente arroyo, después ahí montarme un filo y hasta tal altura ir hasta acá y allá, y ahí pueden pasar cosas, pero en este caso no era tan complicado. Y después, bueno, una vez que estás montado en este filo, le comento a todos los que van a correr a Cumbrecita, para la noche, para subir, cuando te montás este filo, si vos seguís hacia el este, en un momento el filo gira hacia el norte, que es acá, y si vas medio norte, noreste, es imposible que no te choques con el camino en algún momento. Eh, Así que bueno, salimos al camino, subimos como lo más rápido que pudimos y acá tuvimos el primer error del día que, que vino por mí. Javi quería venir por acá, meter este corte nuevamente, este corte por esta quebrada. Si uno sube por esta quebrada con rumbo noroeste, en algún momento te vas a montar al filo donde está el camino. Pero yo les dije, no, mirá, es de noche, ¿qué vamos a ponernos a cortar camino? Si tenemos el camino que es una línea de conducción clara. Y la realidad que de noche el camino era una línea de conducción menos clara que esta quebrada. Porque por acá se nos empezó a perder el camino. Fíjense esto de acá, que tenemos un firulete. De noche distraídos, con mucha niebla que te encandilaba cuando prendías la linterna. Casi nos metemos y empezamos a ir para el otro lado. Íbamos a empezar a dar vueltas tipo el proyecto de Blair Witch. Y la verdad que acá la pasamos medio mal y fuimos muy lentos. De hecho, El nosotros tema es sabíamos. que Sí, el tema es que siempre era un filo que iba al oeste. A veces se desviaba un poco, pero bueno, el camino no se veía bien. El tema es que mientras no bajemos y vayamos para el lado del oeste, íbamos bien. Pero bueno, claro. en la práctica a veces eso no es tan simple cuando no se veía absolutamente nada y no se veía el camino tampoco casi. Así que esa parte se nos complicó bastante. Fue muy, muy, muy lenta esa parte. Sí, de hecho, nosotros, por las linternas que se veíamos, sabíamos que veníamos prácticamente en punta, sabíamos que Ezequiel Nadalé ya había pasado adelante con Bruno Pierini, los vimos, pero después venía gente atrás, pero bueno, después nosotros supimos que Ezequiel tenía que ir a buscar el 9, entonces dijimos, bueno, venimos bastante en punta, venimos bien en ese momento y en este lugar perdimos tanto tiempo que después nos terminaron alcanzando varios que venían por detrás. Eh, No fueron al bonus uno. Al bonus uno fuimos el primer día nosotros. Ah, Sí, sí, ya habíamos pasado. Pero bueno, básicamente, a ver, a grandes rasgos, para que lo vean acá, nuestra estrategia fue agarrar el 8, el 16, el 6, 7, 1, bonus 3 que estaba por acá y bajar. Em, Otro lugar bastante complicado para nosotros fue del T8 al 16, em, porque era bastante delicado el tema de salirse del mapa. El tema Fíjense es que que acá no no se veía salimos del nada, mapa. no se veía, digamos, no se veía nada y bueno, medio como que nos salimos un poquito del filo. Y acá no había visual y bueno, estuvimos un rato dando vueltas. Estábamos en ese momento, nos habíamos cruzado con Luis Escaglia y con Ezequiel Nadalés. Después, en cierto momento, ahora lo voy a mostrar en el track de Ezequiel cuando hable él, pero en cierto momento estábamos todos buscando por acá y Ezequiel de repente desaparece. Y nosotros dijimos, bueno, se ha ido a buscarlo el punto más hacia el oeste
quizás tenía razón y quizás nosotros estábamos mal. Pero la realidad es que lo perdimos, no lo vimos más. Y bueno, por suerte ahí tuvimos una ayuda, una ayuda, no, una conclusión impresionante que sacó Luis, que estando parados acá se dio cuenta que esta quebrada en el mapa corría de sentido este-oeste, oeste-este, y básicamente se paró a mirar si la veía. Y de repente dijo, mirá, esa quebrada con la brújula en la mano, va este-oeste. Debe ser esa. Y si subimos ahí vamos a encontrar esta cumbre y seguramente el punto está a la vuelta. Y lo hicimos y tenía razón, así que impresionante. Eh, y bueno, no sé si vos, Javi, querés comentar algo más. No, creo que estábamos con eso. Nosotros podríamos haber ido al bonus 2, pero preferimos asegurar el 3 y Sí. decimos de última después agarrábamos el 15, el 5. Y a Sí, el nosotros bonus 2. con Javi lo que nos pasó es que cuando agarramos el uno tendríamos la posibilidad de ir al bonus 2 que era acá. No está marcado, pero era acá. Del bonus 2 y después al bonus 3. Y eso nos daba 200 más 300. Pero estando en el uno ya faltaban 2 horas para llegar y era medio jugado y ambicioso quizás el hecho de tener que buscar un testigo donde todavía había niebla y hacer este cruce que a priori no resulta, no parece tan complicado, pero con ya toda la carrera encima podía ser complicado. Podría habernos salido mal y Luis habernos ganado por 25 puntos y con el diario del lunes estábamos diciendo cómo nos fuimos al 2 también. Sí, sí, eso es terrible, terrible. Así que, bueno, no sé si querés decir algo más, Javi, si no vamos a pasar a Luis. No, creo que con eso más o menos estaba. No sé si por ahí alguien quiere preguntar algo Sí, antes de pasar a Luis. Si nadie quiere preguntar, pasemos a Luis. vamos. Che, yo les pregunto cuánto corren ustedes. La Eh, verdad que no corrimos tanto, sí corrimos la bajada desde el bonus 3 hasta agarrando el 5, toda esa parte la bajamos corriendo, pero al otro día no corrimos nada, solo corrimos eso, que no es tan poco, ¿no? Pero corrimos solo eso. Solo eso. ¿Querés? Digamos, vamos a buen ritmo en la subida. eh, pero bueno, lo que tiene también esto de diferencia, que lo notaba con Luis, Luis va muy fuerte en la subida, va fuerte en el plano, pero no corre en la bajada. Pero antes del bonus 3 recuerdo que en este tramo nosotros empezamos a correr y Luis venía caminando y le sacamos unos 200 metros, pero cuando saqué el mapa para posicionarme y empezar a buscar el filo del valle del bonus 3, Luis ya nos había alcanzado y él ya venía seguro de dónde tenía que ir porque él no necesita ver tanto el mapa y la realidad es que no nos rindió tanto la corrida, ¿no? Después sí, la otra corrida sí nos rindió. Sí, la otra bajada sí, pues bajamos muy fuerte. Pero Y el primer día bajamos, no corrimos prácticamente, pero también la bajada después del bonus uno, ¿cuál venía? Después del bonus uno sí, venía el 11. Bueno, sí, después de ahí sí corrimos bastante, digamos, para agarrar todo el chiquitaje le metimos, sí, que era sí. todo en bajada, ¿no? En subida no Yo, podemos correr, sí. en subida no Yo podemos en correr y en general, bajada tratamos de meterle. yo corro en bajada y en plano, donde se puede y no es peligroso para los tobillos también. Cuando es Sí. una zona demasiado técnica que hay peligro con el tobillo, trato de no correr, pero todos los lugares donde puedo correr, corro. Y la subida trato de ahorrar un poco de energía, de subir lo más rápido posible, pero no desgastar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, adelante Luis. ¿Cómo andan? Eh, que empiezo a contar lo que hice el recorrido del primer día. No sé si querés poner ahí más o menos Acá tengo lo tu que recorrido el dibujé. primer día, sí. Primero, ¿qué viste en general? ¿Qué pensaste cuando viste el mapa y cómo lo organizaste el recorrido? Sí, yo apenas largan y veo el mapa, más o menos trato de hacer una
primera estrategia macro pensando ya en los 2 días, de hecho, pensando más en el segundo día, de qué puedo llegar a hacer en 7 horas para dejar y ver qué puedo hacer en las 5 horas del primer día. Entonces, como ya sabía que estaba todo para el norte, ni bien salimos, agarramos el mapa, yo empecé a caminar hasta la bifurcación de la cosa de ajedrez, que ahí iba a decidir si me iba para el Wang o subía por el camino 4x4. En ese trayecto, en esos 300 metros, que es de la largada hasta la plaza de ajedrez, ya más o menos había visto la estrategia general que iba a hacer durante los 2 días y había visto que Pará, los puntos más lejanos, detenete un segundito ahí, te detengo porque está muy dale, bueno lo que decís. Luis, le entregaron el mapa y salió. Y aprovechó los primeros 300 metros para ir caminando mirando el mapa. Y y contá armando la también que ni estrategia. siquiera marcaste los bonus. No, los bonus los vi más o menos mentalmente, por aproximación más o menos en qué zona estaban, para saber, para ubicarme más o menos mentalmente ya lo tenía en la cabeza donde estaban los 3 bonus y sabía por dónde estaba. Entonces, después, una vez que estaba un poquito más arriba, ya un poco más cansado de haber subido, por ahí hice un poquito más en detalle dónde estaba el bonus que iba a buscar. Los otros 2 bonus que busqué el segundo día los hice tranquilos en Casas Viejas. En verdad no hice los 2 bonus el primer día. El tercero lo hice en Casa Vieja. Pero sí, salí, entonces fui derecho ya a pensar a agarrar todo lo que eran los que más valían en el medio, para aprovechar eso. Obviamente uno no sabe más o menos cuánto va a tardar en encontrar los testigos, que es un poco lo que decía Pablo, ¿no? Si están puestos medio difíciles, a veces perdés 10, 20 minutos o 5, o por ahí lo encontrás rápido. Entonces uno hace una estrategia que le permita tratar de agarrar a media normal algo y si le va bien, tener la posibilidad de agarrar algún testigo y si te va mal, la posibilidad de dejar algún testigo y volverte rápido a la meta. Están esas dos opciones, ¿no? Entonces, mi idea primero era ir al 15, como hice, al 13, de ahí cruzarme al 5 y subir directamente al bonus 2. La cascada valía 50 puntos, no tenía, sabía que ese tramo de ida y vuelta se pierde más o menos 20 minutos y llegar 20 minutos tarde a la meta era perder casi eso, entonces no prioricé ir al 17 en un principio. Cuando fui al bonus 2, que es el que está allá arriba, y empecé a bajar al 4, que ahí también dimos unas vueltitas, le pasé, en el bonus 4 ahí lo encontramos, vale, pasé ahí, cuando haces el zoom, pasé a 5 metros, miré en el cañadón que yo creía que estaba, no lo vi, me fui al otro cañadón, subí todo por el cañadón y lo encontré a los chicos. Y después, bueno, cuando se bajó por el otro, que en verdad bajó Beto, y lo vio, estaba a 5 metros donde me había pasado por una piedra yo, y son cosas que uno a veces pierde tiempo en ese sentido. Pero después de eso, el Luis, 11 lo encontramos rápido, el bonus 1 también, y de ahí bajé al 18. Cuando bajé al una 18 vi que me pregunta, sobraba Luis. bastante tiempo. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Por qué no fuiste al uno? Lo pensé. Yo sabía que tenía que llegar al bonus 2 mínimamente a las 2 horas y media y iban 2 horas 10. Entonces, en un momento lo pensé que tenía tiempo, pero también sabía que el segundo día tenía que pasar por ahí cerca porque iba a ir a agarrar el 6 y el 7 y casi que el uno, pensando en agarrar, ya sea si me iba al 2 o directamente a algunos 3, iba a pasar cerca del uno. Entonces no quise eh, desperdiciar recorridos, sería. Entonces, en un momento dije, ¿lo agarro o no lo agarro? Había dos estrategias, ir a agarrar el uno y no iba a agarrar el de cascada. Pero bueno, cuando bajé y vi que me sobró tiempo, fui a agarrar la cascada, que me demoró esos 20 minutos. Pero me sobraba el tiempo después del 18, porque el 4 después del 4 digo, el 11 el bonus uno y el 18 los agarré más o menos rápido, no, sin ningún problema. Y de ahí me sobraba tiempo, entonces fui hasta las cascadas rápido y volví. Y después sí, bajé por el 20, pasé por el 23. No me quise ir hasta el 24 porque no valía mucho, pero cuando ya pasé el 23, todavía me sobraban 10 minutos. Me dio tiempo a ir hasta el 25 y volver.
llegué creo que 3 minutos antes del campamento. Y Eh, Luis, una pregunta, ¿cómo orientás vos? ¿Cómo es tu método para orientarte? Cuando hay visual, por lo general, triangulando con lo que vas viendo y el terreno y el mapa, vas viendo valles, filos, ríos, cimas. En O general vas sea, viendo y vos, vas. vos tenés una buena capacidad para relacionar mapa con realidad, digamos. Sí, por suerte sí, y también. Y también la espacialidad, digamos. Más o menos veo 2 o 3 puntos que entiendo y los comprendo y ya más o menos me ubico, triángulo rápido y ya sé por dónde ando. Y después lo otro que también más o menos viendo es la distancia y el tiempo que vas recorriendo. Mm, Eso también te ayuda. Por ejemplo, del 5 hasta bien, hasta el bonus 2 por el sendero había que caminar y había uno a veces, porque es difícil mantener el mapa, la cabeza y la orientación las 5 horas constantes. Se lo digo porque también nos pasó en Día de España y todo. Llega un momento que la cabeza necesita relajar el cerebro y ahí dije, bueno, aprovecho que es todo sendero y empecé a caminar, caminar, caminar y en un momento ahí arriba se claro. ve que me fui, ahí justo esa manito. En un momento me fui del sendero porque se perdía, había, no más abajo, un poquito más Acá, abajo, ahí. En un momento había pastizal, el sendero no se veía bien y me fui. Y de repente cuando dije, no, pará, me estoy yendo a cualquier lado, agarro, miro la brújula, miro el mapa y me trato de reubicar. a Porque ver si uno se se ven. confía en el sendero diciendo, bueno, listo, ahora voy todo por sendero para relajar un poco la mente, que hay que hacerlo cada tanto, porque no se puede estar constantemente. Y, y a veces te perdés. No, no es que te perdés, te desorientás un minuto. Si le encontrás rápido que te desorientaste rápido, no te vas a perder. Pero hay gente que por ahí caminas más tiempo del que pensás y te vas. Pero mentalmente uno tiene que tratar de relajar la cabeza y uno aprovecha esos senderos visibles para dejar la cabeza, pero no tenés que dejar el tiempo de lado porque si no también te vas. O te pasás o no llegás, que es lo que le pasa a muchos que corren mucho, agarran un camino y empiezan a correr y se pasan, que, por lo que me cuentan, y a veces a uno que está cansado empieza a caminar y pensó que caminó mucho más y le falta mucho. Pero bueno, Sí, no, digamos que no hay mucho, orientar, sí, ¿cómo? que no hay mucho lugar a la distracción, digamos. Creo que ninguno de No, los no, no, por que eso. corremos nos vamos mucho mentalmente, porque cuando te vas mentalmente perdiste. Yo lo que trato de hacer cuando voy con brújula y mapa en mano es siempre llevar la punta de la brújula cercano al lugar donde yo estoy en la realidad, digamos. Y lo trato de ir moviendo, porque eso también Perdón que te interrumpí un toque, pero No, me di cuenta después de varias carreras que a mí me genera mucho desgaste buscarme en el mapa. Entonces corro un poco y de repente me busco en el mapa y ya tengo que estar buscando. ¿Y dónde era? Entonces, ¿qué hago ahora? Doblo el mapa chiquito, dejo un pedacito así de la zona donde estoy y estoy constantemente con el dedo cerca para que cuando tengo que mirar el mapa no tengo que hacer una búsqueda y perder energía y tiempo mental en eso. exactamente. Sí, sí, eso es tal cual. Uno tiene que estar más o menos atento de saber dónde está casi todo el tiempo, porque parte de la navegación es eso. Si vos querés ir a un lugar, primero tenés que saber dónde estás parado. Y en cuanto te pasaste o lo que no te pasaste, que bueno, después de eso lo vamos a decir un poco con el 16, el segundo día, que Sí. pasó algo de eso. Así, ¿Querés que pase el eh, segundo día? dale. Vamos al día El, 2 de Luis. el segundo día, si querés superponerlo como para que se vea que por qué no fui a Perfecto. algunos lugares y otros sí. El tuyo Es puedo el día. superponerlo. Sí, son dos colores un poquito más distintos. El segundo día, como iba a subir, ya había dejado el 20 y el 12 que me quedaban en la subida, así que lo dejé para la subida y ya no lo había tenido en cuenta en el primer día. Un poco lo que hoy estaban diciendo Martín y Javier, que se habían bajado hasta el 12. Yo ya había visto que eso por ahí iba a subir, así que no, ni bajé a buscarlo. Y de ahí lo mismo, el 18 como venía bajando, prefería agarrarlo de día y dejar, sí, el 19 que por ahí es un poquito más fácil, estaba en un cauce, entonces automáticamente
me fui directamente al 19, que está atrás de Juvencio y en un cauce era fácil, y después agarré un sendero de vacas que hay por abajo. Desde el 19 hasta el camino es todo un sendero de vacas existente. Entonces eso también me ayudaba. Si bien con la Tomen niebla nota, estaba difícil, ¿eh? tomen nota todos. Tome Hay un nota. sendero de vacas que une acá atrás el puesto Juvencio con este camino. Que le da la vueltita ahí a la cima antes de cosas y salís atrás al otro valle. Eh, y ahí ya no había niebla. Cuando llego al camino de 4x4 ahí arriba, veo una luz que también estaba ahí cerca y era Ezequiel. Y ahí bajamos juntos para buscar el 9. Al principio bajamos, no se veía nada, no sabíamos, estaba el río, sabíamos que teníamos que llegar cerca del río y un poquito al sudeste de la confluencia. Empezamos a bajar y no veíamos más que piedras y la niebla, hasta que Ahí empezamos a llegar y está, empezamos. ahí está superpuesto con Ezequiel, cómo encararon el punto parecido. Sí, y después sí, nos fuimos a buscar el río hasta que encontré el río que estaba en el sentido sudoeste a Coso, fuimos hasta más o menos en Bacodé y lo encontramos el punto. De ahí fuimos juntos, o casi juntos, sí, todos juntos hasta el 8, que ahí antes del 8, en la bifurcación, en donde se juntan los ríos, nos encontramos con ustedes. ¿Sí? Así, y de ahí subimos, también empezamos a subir por las quebradas, ahí había varias quebraditas, como decía Pablo, que lo complicó porque había muchas zonas parecidas, y bueno, dimos unas vueltitas, y ahí salimos, ya tirando rumbo para arriba todos, para ir a Miren, buscar miren una cosa, ¿no? Cómo Luis se dio cuenta dónde tenía que bajar, como el naranja, y fue derecho hasta acá. Y nosotros la dudamos, la dudamos, la dudamos, seguimos por el camino y después dijimos, no, no, ya debe ser. Bajamos, nos fuimos del cauce que era, llegamos y después dimos una vueltita. Todo eso es tiempo. Imagínense la niebla que había, que nos encontramos cuando nos juntamos ahí en el cauce. Arriba nunca le vi, no lo escuchamos. Va, yo iba, sí, a vista de Ezequiel, que íbamos a 10, 20 metros como mucho, porque íbamos bajando a donde veíamos. Pero a ellos nunca lo vimos, no nos cruzamos, y eso que ahí, según eso, nos cruzamos como 5 veces casi al mismo tiempo. Sí, sí. Así y después, bueno, del Y 18 fuimos hasta subir en ese rumbo, ahí como la niebla y más o menos viendo el terreno, sabíamos que teníamos que subir, subir, subir hasta donde no se suba más. Cruzamos el camino. Cuando lo cruzamos verifiqué que lo cruzamos con ese sentido el camino, no estábamos ni más arriba ni más abajo, con lo cual desde ahí teníamos que encarar todo al norte. Y ahí fue que viendo la brújula, porque uno cuando hay niebla se acostumbra a que si no ve visual, yo veo la brújula más seguido. Y en ese tramo, por ahí cada 50 metros o cada 1 minuto, 2 minutos, uno va viendo la brújula y vamos al principio bien al norte. Y de repente el terreno, que el filo te iba llevando un poquito, veía que de a poco íbamos tirándonos al oeste. Entonces, cuando llegamos donde estábamos hablando hoy con Martín, que reconocimos el filo ese, el cañadón, era porque yo ya sabía que estábamos como mucho un poquito más al oeste, porque si venís con rumbo norte, noroeste, norte, noroeste, es, es más seguro que estés al oeste de lo que estás buscando que al este. Entonces empecé a mirar el mapa y empecé a mirar en la realidad qué identificaba a mi derecha y no a la izquierda. Trataba de no... Y yo sabía que teníamos que ir un poquito más al este, así que por eso le dije un poco a los chicos que tendríamos que ir para ese otro lado y volvimos a encarar para el este, ahí a ese coso y encontramos el 16. Que también uno dice, lo encontramos rápido porque también éramos 4 en ese momento, sí, porque había sí, varias sí. quebraditas, varias piedras, muchas cosas. Uno capaz que solo tarda 15, 20 minutos y creo que en este caso, tanto el 16 como nosotros no habíamos tardado ni 5 minutos, creo, en encontrar, más Sí, cuando son sí. complejos. Igual, Así que ahí igual recorrimos. nobleza obliga, en mi caso, eh, para mí la conclusión que vos sacaste acá fue muy certera y dudo que a mí se me hubiese ocurrido. Probablemente, no, no sé, probablemente el punto lo haya encontrado, pues sabía que más o menos estábamos pasados para ese lado, pero la verdad que fue brillante eso. Gracias, gracias que estábamos con vos.
Sí, sí, bueno, por suerte. Y bueno, y eso se hizo también más fácil todo. Del 16 al 6 y al 7 fuimos todos, éramos cuatro mentes pensando y era siempre un poquito más fácil que cuando uno está solo, que tiene que estar tres veces más atento. Disculpa, Luis, ¿cómo tiraron del 16 al 6 de ahí? ¿De Del 16 al 6. ¿Qué ¿Qué pasó? fue? Filo por... ¿Cómo Bajando y pasando por los cauces, sí, rumbo, bajando y viendo ya ahí, por ahí se veía un poquito más y cada vez que ibas bajando un cauce veías donde había una subida fácil de encarar para no ir al río y dar todas las vueltas que tenía el río, ¿no? Una opción fácil por ahí Porque era ir al río. además de que el río te daba vueltas, estaba medio encajonado en algunas partes y no te permitía pasar. No, no garpaba, digamos. Claro. Sí, Mm. yo tengo, encima tenía la suerte de que creo que hace 2 o 3 años había testigos por esa zona y hice casi el mismo recorrido. Entonces ya sabía que me convenía ir ahí que ir al río a dar vueltas y encajonarme. Y ahí es más o menos ya tirar rumbo y pasar los arroyos y cruzar y subir y bajar, un subir, pero ya subidas y bajadas más suaves y tranquilas. Y, y se veía más o menos. Bueno, más cerca del río era más amigable el terreno que a media altura, que está lleno de piedras y quebraditas, bastantes barrancos. Ok. Así que de ahí Bueno, y continué. después, Fuimos ahí, al uno nos pasó lo mismo, bajamos antes en un call anterior, nos dimos cuenta por la dirección del río, del cauce ese, que no estábamos en la zona del col, porque queríamos bajar en el col que está sí, cerca yo del creo filo que, que entre el 2000. Cerca del 2000 había un col antes y yo pensábamos que creo que esta estábamos en ese. zona. ¿Cómo? No, no, perdón que te interrumpa, digo que esta zona causó mucho, mucho daño en esta carrera. Tuvo complicada para varios, conozco varios equipos que no encontraron el punto y principalmente lo digo para todos en general los que van a Cumbrecita. Todo este filo de altura, todo este filo, es re complicado. Es complicado más que nada por un tema de que es difícil identificar, cuando vas en una pampa de altura, es difícil identificar en qué punto vas, en qué parte de esa pampa vas si no vas muy atento. Y nosotros en este caso no teníamos visual. Lo que estábamos tratando de hacer era contar estos cumbres. Pero, pero bueno, es un filo de altura que está lleno de piedras muy grandes y uno no sabe a ciencia cierta si tal piedra que estás viendo cumple los requisitos para hacer ese circulito que está en el mapa. Por eso es tan complicado, ¿no? Sí. Sí. Por eso, nosotros empezamos a ir por el filo pensando que ya estábamos llegando al que dice 2000, al col que dice Sí. 2000, y bajar en esa dirección. De hecho, cuando llegamos a un call parecido, que era el que bajamos, estaba la línea, bajamos también en esa dirección, pero cuando bajamos en esa dirección encontramos el cauce que iba en otra dirección, que no seguía bajando como estaba marcado el otro. Entonces ahí fue que Algo pasa, revivimos el mapa y había dos opciones, o que nos habíamos pasado o que no algo nos habíamos pasa. adelantado. Si nos habíamos adelantado, estábamos en esa zona, entonces ahí fue que dimos la vuelta para encontrar el uno y lo encontramos, por suerte. Ujú. Así que, y de ahí ya mi estrategia era buscar el bonus 3 y volverme, porque ya por el tiempo, yo en algún momento estaba pensando desde el uno si sobraba un poco más de tiempo, ir hasta el 2 y volver, pero ya sabía que esa vuelta, ida y vuelta, es más o menos, si no pifias al 2 que está allá arriba, no hay mucho desnivel, pero por la distancia es más o menos 1 hora si lo encontrás rápido. Y de Sí. vuelta para volver al filo que baja el bonus 3. Entonces, y ya andábamos corto de tiempo, entonces me podría haber arriesgado porque a veces la penalización te ayuda, pero creo que si iba incluso, no sé si ganaba más o menos puntos, siempre y cuando lo hubiera encontrado rápido y vuelto rápido. Pero también perdés piernas, así que uno nunca sabe. Lo bueno es que es todo bajada, aunque yo no corro en la bajada tampoco, pero no me animé, fuimos derecho al 3 con los chicos, así que agarramos el 3 y empezamos a bajar. Y ahí un poco lo que hoy decías, que ellos bajan corriendo, y mientras yo bajé caminando, salimos casi juntos del bonus 3 y ellos Sí. tuvieron tiempo de ir a buscar el 5 y volver, y cuando llegué a Cumbrecita me volvieron a alcanzar.
Así que es una idea de lo que se gana corriendo o caminando en la bajada, de que hicieron seguramente 300, 400, un poquito más de metros, eh, que te sirve, ¿no? Al que tiene pierna y baja, le sirve. Así que por 25 puntos, que no sé cuáles fueron los 25 puntos, pero sí, algunos. No, debe haber sido el que está más abajo de Casas Viejas, capaz. No, vos no agarraste el 10 y nosotros no, pero bueno, Pero vos no ya agarraste el está. bonus 2. Ya es, ya es otra Pero ustedes no agarraron historia. el bonus 2. Vos nos Yo dejé ganaste el 10, por pero ustedes dejaron el 15. bonus 2, así que la diferencia estuvo más abajo. Sí, estuvo acá, estuvo en este de 75 y en este de 50. Claro, en el T22 que ustedes agarraron y yo no, por ahí estuvo la diferencia. Pero bueno, Che, bueno, así es. ¿te parece que cerremos acá? Si no se hace tan Sí, sí, largo, le sí. pasamos ya la posta a Beto. Sí, Bueno. pásenle. Así que salvo que haya alguna otra pregunta. Ah, ¿alguna pregunta para Luis? Eso, ¿alguna pregunta para Luis? Bueno, adelante Beto entonces. ¿Estás por ahí, Beto? Señor Sánchez. Se queda en la cumbrecita. Está tratando de sacarse el silenciado y no puede. Ahí estoy, ahí estoy. Hola, ¿Se me Beto. escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, les cuento un poquitito. Yo arranqué Cumbrecita el segundo año. El año pasado habíamos arrancado junto con Martín, nos habíamos encontrado en el primer punto. Bueno, este año básicamente me puse en la salida, cuando se me entregó el mapa, ubicar los bonus y salir. Bueno, como verán ahí dentro de mi track, arranqué como corriendo ciego en el primer momento y tuve un error, bastantes errores al principio, hasta encontrar el primer punto que era el 15. Eh, Fíjense que me desvié y terminé yendo para cualquier lado. Cuando me di cuenta, había perdido como 20 minutos para llegar hasta arriba. El 15 también me costó, me encontré con bastante gente en ese punto y me costó, bueno, pudimos lograr encontrarlo ahí y ahí continué, seguí. Beto, Por ahí, un segundito, sí, te interrumpo. Fíjense una sí, cosa, me parece re interesante de ver, que Beto arrancó mandándose varias macanas y sin embargo hizo un carrerón. Como que no lo soltó, digamos. Porque ahora van a ver que el primer día no le fue tan bien, pero hizo un montón de puntos igual y terminó saliendo cuarto de la general o quinto. O sea, remarco eso, Beto, porque, digamos, saliste solo, sin conocer mucho, sabiendo que, bueno, varios de los que salimos por encima tuyo, conocemos muy bien la salida de Cumbrecita y te fuiste recuperando. Así que, bueno, sí, adelante nomás. sí, sí, por ahí justo en la que me desvié, sentí que obviamente al principio cuesta, hasta que no encontrás el primero no tenés la confianza necesaria, porque decir, es como ponerte en dimensión de cómo está el mapa, de cómo está todo, hasta que encontrás el primer punto, o hasta que encontrás un camino, o el que te va guiando. Y básicamente en esa primera parte había como muchos caminos de salida y nada, agarré uno y me fui casi para el sur y de repente digo, no, estoy yendo para el sur, nada que ver. Y bueno, volví, pude encontrar el camino de 4x4 y llegué hasta el 15. Y ahí los vi pasar a Martín y a Javi y digo yo, wow, recuperé bastante, digo, no lo había visto a ellos. Y en un momento digo, no, pará, ellos deben estar yendo a otro. Estaban yendo al 13 y yo todavía no había ido a buscar el 15, así que fui al 15 y ahí también estuve buscando bastante, fíjense que ahí estuve dando varias vueltas hasta que lo pude encontrar y ahí fue cuando me puse en ritmo de carrera. Encontrar el primero me dio la seguridad esa que estaba necesitando. Y después ahí, bueno, después que levanté el 13, el 12, y ahí estuve analizando. Fíjese que me acerqué un poquito hasta ver, digo, el 21 tiene que estar ahí abajo,
me acerqué, dije, era muy heavy la bajada, así que continué para el 18. Bueno, llegué al 18, agarré esa quebradita, bajé y subí por la misma, pasé por Juvencio, agarré el 19 y bueno, y ahí estaba analizando, porque bueno, el recorte de camino que los chicos cuentan, desde Juvencio hasta arriba, hasta el camino 4x4, yo no lo conozco, no sabía ni lo conozco. Entonces me aseguré el camino 4x4. Fíjense que fui hasta primero al bonus, que me costó ahí un poquitito porque lo había marcado un poco más arriba. Y bueno, lo encontré, me fui al 11, al 4, que ahí me los cruzo a Martín, a Javi y a Luis, y ahí me dio la casualidad de que ellos venían desde abajo y dije yo, bueno, sigo bajando y lo encontré, y bueno, y ahí lo pudimos encontrar todo. Y después, y ahí cometí otro de los errores en el 10, que fue ese el que más me lamenté de todo, porque venía ya con el tiempo medio, los chicos ya estaban por volver y yo me tenía que ir hasta el 10 y juntar ese era como la confianza. Bueno, llegué hasta arriba del filo, fíjense que bajé y subí al filo convencido de que estaba del otro lado. Entonces como que empecé a mirar el tiempo, no llegaba y bueno, y ahí empecé a caminar por arriba del filo para ir a bajar al 9. Entonces lo único que tenía de referencia bajando era, porque como no había encontrado el 10, era como todavía medio dudoso de dónde estaba. Y ahí es donde perdí un poco la noción de dónde venía, hasta que encontré el puesto y ahí bajé por el costado del puesto y me fui hasta el 9. Bueno, ya ahí, hasta ahí venía con la zapatilla seca y bueno, ya ahí me metí bien en la quebrada, me mojé todo y bueno, y ahí continué para, para el 21, que agarré la quebrada y bajé, quise ir a buscar el 14, como vi que estaba muy metido, continué, me fui hasta el 24 y dije, bueno, me había quedado con un sabor medio amargo y dije, bueno, 24, 23 y me tiré al 20, sabiendo que al otro día podía llegar a pasar por ahí. Y bueno, nada, y eso fue el día 1. Cometí muchos errores, pero bueno, me pude recuperar desde lo físico, que bueno, por ahí es lo que me caracteriza, y más en las bajadas, que puedo bajar más rápido. Eh, y al otro día, bueno, ya ahí me sumé con los chicos y la verdad que para mí era muy complicado hacerlo solo. Por eso desde el momento 1, cuando estuvimos charlando ahí en el campamento con los chicos, vamos juntos y tiramos para ir a buscar los testigos más lejos. Y bueno, gracias a todo el equipo, porque realmente a mí por ahí lo que me resultaba fácil cuando estaba en zona, por ahí sí, entender un poco de dónde podía haber estado, y bueno, y ahí me salía el perro sabueso y salía a buscar, y los encontraba. Sí, Beto era el que encontraba a los testigos en zona, así que muy Sí, buena a mí me vista. ponían en zona y podía encontrarlo. Pero el día 2, obviamente, corriendo con alguien, o estando acompañado en carrera, te lleva a otras nociones, no tenés tantas dudas, por ahí confías más en la palabra del otro, y a veces compartido es mucho más ameno que a veces solo. Y el estar solo te complica varios momentos, pero bueno, el navegar también te ayuda y te afianza un montón el navegar solo. Por ahí cuando estás con otro, confías en el otro y a veces por ahí perdés la noción de dónde estás, y, a ver, por dónde venimos por acá, tratá de consultarlo. Y bueno, y aparte de estar acompañado de gente que tiene mucha experiencia, me sirve y muchísimo. Ahora ya conozco varios lugares de Cumbrecita que me parece algo alucinante, Cumbrecita, y que me explota la cabeza, pero bueno, es algo tan lindo que me va a costar que me saquen de ahí, de ese lugar. Bueno, Beto, no sé si Lo alguien hice tiene alguna cortito, pregunta para Beto. ¿Cómo? que lo hago cortito como para que sea dinámico también. No, sí, está bien porque tenemos todavía a Ezequiel y a Laura y después, bueno, charla libre. Así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Beto, que para mí a mí me llamó la atención eso, que
si bien tuvo un día uno no muy bueno, se pudo recuperar muy bien. Y siempre es un corredor peligroso, digamos, el año pasado ganó casi todas las carreras que se hicieron, así que... Y eh, todo lo que es, por ahí muchas veces en lo que es el trabajo de navegación, no es que me cuesta tanto, obviamente en algunos puntos, en Cumbrecita es uno de los que por ahí trabajar sin visual o no tener muchas referencias cuesta bastante, pero por ahí es de navegar y navegar corriendo, me ha ayudado bastante. Pero bueno, también cometo muchos errores. Esto de que hablaba hoy Luis, de a veces correr y navegar, es bastante complejo y a veces cometer estos errores que cometí yo. Esto es claro ejemplo de cómo cometer errores corriendo. bueno, gracias Beto. No, gracias a ustedes. Te interrumpo un minuto, Martín, que una de las preguntas que habían hecho en Instagram, creo que era una Sí. chica que preguntaba si era más importante para empezar a hacer este tipo de carreras, aprender a leer el mapa o a tener más físico. No sé si en esto Beto ya le contestó un poco. Y sí. Hoy, obviamente que es interpretar mucho el mapa y después, bueno, lo físico viene para Claro, ayudar. primero es como hay que interpretar el mapa tranquilo y después, una vez que ya sabe interpretar el mapa, sí, darle con el físico y sí, ahí ya son más expertos en todo, ¿no? Porque el que ya tiene las dos cosas aceitado es mejor, pero para empezar, si no empezás con leer el mapa, salís más frustrado que por más teniendo mucho físico. Sí. Sí, yo creo que hay varias aristas. Una es el físico, otra es la navegación y otra es la estrategia. Eh, y, y después yo creo que todos los que más o menos entendemos el juego, nos destacamos en alguna y trabajamos para mejorar en otra, supongo. Eh, yo sé que mi físico lo puedo seguir mejorando, por ejemplo, pero bueno, sé que puedo hacer una buena estrategia, normalmente, o por lo menos me viene yendo bien, armando una estrategia rápido. Y bueno, y el tema de la navegación se puede ir puliendo. Y me da el pie para pasar a Ezequiel, no sé si estás por ahí, Ezequiel, pero lo que hizo ese, ¿estás ahí, Sí, Ezequiel acá estoy. Gámez? Cés, buenas noches. Buenas noches a todos. O sea, para ¿Se escucha mí bien? lo que hizo es, para mí lo que hizo Ezequiel, ya vamos a ir poniendo su día uno y nos va a contar, era una estrategia brillante que combinaba físico con estrategia. Y lamentablemente la pagó solamente por este firulete que ven acá, que ahora nos va a contar. Pero si, digamos, por lo menos yo, que tampoco me considero el mejor, ni muy buen estratega, ni nada, pero es la estrategia que yo pensé como, qué buena estrategia, cómo me gustaría poder hacer esto, si me diera el físico. Eh, y creo que la idea estaba muy bien. ¿Qué pasó ese? Contanos. ¿Qué pensaste cuando Eh, viste el mapa? Apenas viste el mapa. sí, apenas vi el mapa. Lo primero que hice fue calcular los bonus. A diferencia del año pasado, el año pasado Pablo los mostró en la charla técnica. Este año los bonus no los mostró en la charla técnica. Entonces había que calcularlos desde cero. Más o menos calculé la zona. Y sí calculé exactamente los que buscaba, que era el uno y el 2 me parece, en mi estrategia. Ujú. No, perdón, el 3 y el 2. Eso los calculé exacto. Más o menos me tomé 8 minutos para armar la estrategia. Salí, bueno, por el camino, pasé a varios subiendo. Mi fuerte para esta carrera sí o sí era el físico. No, no iba fino con el mapa, a diferencia del año pasado, donde sí había practicado mucho mapa. Y, y lo que había planeado, por así decirlo, antes de la largada era
quemar las naves el sábado porque sabía que el domingo iba a haber mucha niebla. Eso lo tuve en cuenta durante toda la semana, me fui fijando y daban lluvia algunos días. Después sacaron la lluvia, pero sí la niebla iba a estar presente, o sea, más que todo en la zona alta, las nubes serían, no la niebla. Sí. Nunca navegué, es la primera vez que me toca navegar en niebla, así que sabía que iba a ser complicado. Entonces el primer día salí para arriba, busqué, la estrategia era buscar 2 o 3 puntos cerca para acostumbrarme al mapa y eso que me cuesta por ahí al principio también. Salí por el camino al 15, el 13. Ahí íbamos casi con Luis juntos, con Luis Escaglia. Yo me fui a Cascada Escondida, después subí al 5 y ahí me fui al bonus 3. Iba todo Mirá. más o menos de acuerdo a los tiempos que había planeado. Del bonus 3, ahí ya mi estrategia iba justo al límite de acuerdo a los tiempos. Me fui al 2, lo Es encontré una bien. brutalidad. Es una Eh, bestialidad. Recién mientras hablaban estaba viendo el bonus 3, los marqué a las 4 y 5 de la tarde y el bonus 2 lo marqué a las 4 y media de la tarde. En 25 minutos me fui de allá hasta acá. En 25 minutos fuiste del bonus 3 al T2. Sí. Una locura. Y ¿Dónde estaba, perdón, dónde estaba el bonus? Más o El menos en el bonus mapa. 3 ¿Dónde? estaba en esta quebrada, justo por Sí, donde yo tengo el mouse sí, ahora. sí, sí. 25 minutos le pusiste ahí. sí. Es un falso llano en la parte, digamos, que va esa parte es falso llano. Y tenías una bajadita, claro, desde ahí donde está el mouse hasta el bonus era bajada y después tenías que subirlo. De ahí me fui al 3, que también me costó un poco encontrarlo y es muy técnica esa zona, iba muy lento. En 40 minutos marqué el 3 y ese fue el último que marqué a las 5:10 de la tarde. Es el último que marqué yo ese día. Entonces yo, o sea, en mi estrategia regalo 2 horas el primer día. 5 y 10 o 6 y 10 lo marcaste ese. A las 5 y 10. 5:10 Ah, 5 y 10. me Y de ahí te iba fuiste al 1. al 1. Ya, o sea, yo sabía que con 2 horas llegaba bien desde arriba. Yo troto y había practicado trotar con la mochila grande. En bajada no tenía problemas. Así que me fui ahí al 1 y lo busqué más arriba. No me di cuenta y lo busqué más arriba. El altímetro me daba a mí la altura, pero se ve que estaba mal calibrado. Como verán, se me pasó el tiempo ahí, tuve casi 1 hora buscándolo. Y cuando miré la hora me faltaban 50 minutos y tenía que volver al camp. El reloj me Te da, quedaban creo que 50 minutos de acá para ir hasta Casas Villas. sí, Todo esto por en supuesto. 50 minutos tenía que hacer. Por eso fíjense que Ezequiel bajó todo derecho sin buscar ningún otro punto. Bajó en plan. Claro, la idea era el plan mío era buscar hasta el 11 ese día, o sea, me faltaban el bonus 2, creo que estaba ahí, un poquito más arriba, Sí, estaba acá el bonus 2. ahí. Bueno, el plan mío era
el PC1, el bonus 2, el PC4 y el PC11. Y después, ¿Cómo? dependiendo del tiempo, el resto de los que están cerquita de casas viejas. Pero no agarré ninguno de esos 4 PC. Sin embargo, terminaste el día con casi 1000 puntos o 1000 puntos. O sea, habías hecho muchos puntos igual. Claro, porque agarré los 2 de arriba. Claro. Que de hecho, dicho sea de paso, sos el único que agarró estos 2 puntos. Ah, No miró. fue, no fue más nadie. Mm. Y lo que pasa es que el segundo día con la niebla que había era difícil ir Sí. para allá. ¿Querés que pasemos al día 2? Vamos al día 2 si quieren. Vale. Bueno, el día 2 salí de Casas Viejas ahí buscando el 20, ya lo había visto. A mí me gusta buscar a algunos de noche, como que me dan seguridad. Agarré el 20, el 12, ahí ya me monté en el camino de 4x4, fui al 19. Primero al El 18, 10 ¿no? ¿O te fuiste? No, ¿O de no, el bajada 18 lo fuiste? agarré de bajada. Ah, bien. El 19 y me volví el camino de 4x4. No me animé a subir por la cortada esa de noche. Ujú. Me monté en el camino de 4x4, lo acorté. No, eso lo hice de bajada. Lo Ah, bien, bien. acorté. Bien. Metiste esta parte de acá. Claro, o sea, me subí el camino de 4x4, metí la corte ese y me fui al 9, perdón. El 9 Bien. sí lo levanté. La idea mía era bajar por ahí, por el 4, el 11 y el bonus. Por eso los dejé. El plan mío era bajar por ahí, Bien. ya que no los había levantado cuando venía, digamos así. Ujú. Ahí en el 9 me crucé con Luis bajando para el 9. Subimos juntos y fuimos hasta el 8, que en el río ese que va de norte a sur, nos juntamos con ustedes. Estábamos los 5 ahí. Sí, acá estábamos los 5. Exactamente. Subimos por el lomo, bien por el lomo, buscando. Acá yo dudé un poquito en la senda que dice Luis que estaba seguro. Yo dudé porque después cruzamos otra senda más. Sí, como por acá. Sí, La de las vacas. que es, claro, como un camino de vacas, exactamente. Bueno, seguimos un poquito más adelante. Ahí donde nos abrimos, donde yo me abro, perdón. O sea, yo voy bien para el norte y después Sí. empiezo a ir. Ahí hay como una barrera de piedra natural que solo se pasa por ahí. Mm. Yo después me di. ¿Ven que hay como una entradita ahí, como una quebradita? Pero es como piedras. Un poquito más abajo, bien donde nos abrimos, donde cambia el rumbo. Acá. Ahí, sí, Sí. ahí. Y ahí se ve que le saqué la vista a la brújula y nos abrimos para la izquierda. Sí. Eh, y me empieza a sonar la alarma del celular. Para tener en cuenta, no sé por qué, la alarma del celular a las 8 de la mañana, aunque estaba apagado el celular, empezó a sonar igual. Así que me tuve que sacar la mochila. Cuando me saco la mochila, los pierdo a ustedes. Acá Entre que, puse comparado con lo que hicimos nosotros, dónde es que nos separamos, que
Que Claro, bueno, lo que yo interpreté en Ahí yo ese lo vi cuando momento, estaba arriba de la piedra, ahí el Tosco cuando ves que da la vueltita para el este, él se sube a una piedra y yo lo vi que le dije, vamos para la derecha, y después no lo vi más, se ve que sí, ahí arriba. sí, sí, sí. ahí como que se ve como un bollo de mío, que debe ser ahí donde yo abrí la mochila. Entre que abrí la mochila, o sea, me saqué la mochila, busqué el celular que sonaba, lo saqué de la bolsa y todo eso, los perdí a ustedes. Mientras yo iba ahí, a ustedes los veía más o menos. Sí. Me acuerdo. No Y, sabía que habías bajado por la mochila porque en un momento te dejamos de ver. No, y bueno, yo creí que te habías cortado porque estabas buscando, estabas seguro que el punto estaba por ahí y te fuiste a buscarlo como con seguridad, digamos, no, bueno, no, voy no. por la mía, ¿viste? Yo pensé eso. Y después busqué más o menos y dije, no, realmente no me coincidía lo que veía con el mapa. Le anduve cerca ahí el 16, pero realmente no veía las cosas que estaban en el mapa. Muy cerca. O sea, no lo marcaste. No lo marqué No. el 16. Le pasaste muy cerca. Sí, pero no me coincidían las cosas que estaban en el mapa y estaba plena niebla, no veía para ningún lado, me asomaba, iba, venía y me fui. Di vuelta al mapa y agarré de vuelta. Y ahí por eso me doy cuenta, ya solo, me volví, puse el norte eh, y ya me entré a desesperar, me puse muy nervioso, andaba solo en la niebla. Y en la parte esa que yo te decía que había perdido el rumbo, que un poquito más a la izquierda sería, de vuelta me encontré con esa pared que yo dije, por aquí no pasé. Y sí, resulta que había pasado por ahí. Ah, con esta, sí, con esta parte de acá. Claro. Y ahí ya perdí la cabeza totalmente y dije, bueno, eran casi las 9 y dije yo, a las 9 abandono. O sea, abro el celular y me fijo en el celular dónde estoy y listo. Y eran 9 menos 10 más o menos. Y le di un poquito más hacia el sur Sur. sería y me encontré con el camino. Y ahí sí ya me ubiqué más o menos. Así que bajé, quise encarar el 10 desde la esquinita del camino de 4x4. Sí. Desde ahí tiré el rumbo también, contando pasos. Iba contando pasos, literalmente conté los 200 pasos que tenía que contar y nunca veía las quebradas esas. Yo digo, tengo que Esta. contar, claro, ni esa ni la que me quedaba en la espalda. Mirá. Y encima estabas bastante bien si te tirabas por acá, pero no se veía mucho. Es que no veía nada y ya Mm. dije, bueno, chao. Así que me volví y dije, junto a los de abajo. Eh, no, di por finalizado mi expedición en la niebla. Ahí va, y te fuiste Me para el fui para 11 abajo, y, exactamente. El 11 el bonus, el claro, el 18, bono. Sí. Y te fuiste para el lado y de Casas Viejas. claro, el 18 agarré el 21 Sí. eh, y bajé al 23, 25, todo eso. Y Y cumbrecita. claro, el primer día estuve casi 2 horas sin marcar un PC y el segundo día estuve casi 2 horas y media sin marcar un PC. Eso Y sin es, o embargo, sea, hiciste cuánto, 2000 y Sí, pico por de ahí. puntos.
Sí, 2090 creo que me dan con la sanción de los 60 puntos que llegué tarde, o los 30 puntos que llegué tarde, creo que es. Digo, bueno, tremenda, igual me pareció a mí una tremenda estrategia. Una lástima eso, ¿viste? Cómo tuviste el problema ese en el uno, porque yo creo que si vos concretabas la estrategia el primer día, iba a ser difícil alcanzarte en puntaje, aunque hubieses hecho este segundo día. Eh, pero bueno, carreras son carreras, ¿no? Sí, eso es estrategia, o sea, yo creo que si hubiera hecho el primer día lo que hice, ahí sí no me separaba nunca de ustedes. Ujú. O sea, le decía, Lo que pasa que es chicos, así, lo que pasa que es así, yo voy a hacer un comentario, que vos haces la estrategia y el plan es que te salga todo lo que vas a hacer. Si después te pasa, como en el uno, que no lo encontraste y encima se pierde una hora y un montón buscándolo, es como que todo lo que planeaste ya no lo podés hacer, porque es como que se te acabó el tiempo y tenés que volver. Lo digo porque es lo que les pasó a Juan Pablo y Marcos el segundo día. Venían todo bárbaro hasta que en un punto no lo encontraron y tuvieron una hora y algo y ya después tenían que volver porque se les acababa el tiempo, llegaron tarde. Entonces es como que la estrategia puede haber estado muy bien, pero tuviste un percance que te obligó a perder, o sea, a estar en un lugar y perder tiempo y bueno, y lamentablemente puede pasar, es así, por más que la Sí. estrategia estaba bien. Ese sería el punto. No es que claro, o estaba sea, mal la estrategia estaba bien, pero después puedes tener un Mm. percance que haga que un punto no lo encontraste. sí, forma parte de la carrera la toma de decisión en qué momento uno deja de buscar ese punto para ir al siguiente, de acuerdo a su estrategia, me parece. Sí, claro, es verdad. Yo, Lo que pasa es que en el momento en el que estás en el lugar, vos decís, vine hasta acá, bueno, lo tengo que encontrar. Y bueno, y después a veces puede pasar que no lo encuentres. Pero el asunto es, te da una pena bárbara que hiciste el esfuerzo de llegar hasta el lugar y qué sé yo, y después irte, digamos así nomás. Distinto es si es Eso uno sí. que tenés de paso, que no lo encontrás y bueno, sigo. Pero si digamos, más que nada es por el hecho de haber llegado hasta ese lugar. Pero digamos como para distinguir entre una cosa que es haber hecho una buena estrategia y otra cosa que es, bueno, tuviste mala suerte o tuviste un desajuste en un punto y después la niebla, estás en la niebla y bueno, también es lo mismo, es como que, bueno, son los imponderables del día. Hacia el segundo día de cuando el 16 se le complicó, que él tenía otra estrategia, entiendo que era 16, 7, 10, 4, 11, era todo eso. Tuvo que cambiar la estrategia en ese momento y la cambió por otra totalmente distinta que después la pudo llevar a cabo. Es decir, no es que abandonó su estrategia y se volvió a la meta. Eso también a veces es No, difícil, sí. porque uno piensa una estrategia y le cuesta salirse de esa estrategia cuando no le salen las cosas. Y él la cambió y agarró el 11, el 1 y se fue, volvió a Juvencio casi y agarró todo lo de abajo. Así Sí, que, de hecho hizo algo muy razonable que dijo, bueno, acá arriba no se ve nada, me voy a buscar los de abajo. Muy razonable. eh, Mm. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Ezequiel. Si no, vamos a pasar a nuestra exposición final, que es señorita Lady Laura. Sí, yo voy a compartir. Vamos con vos, Vos no Laura. pusiste ahí mi track, ¿no? Yo al final no, porque No. yo voy a compartir la pantalla, pero es sin el mapa atrás, porque no me anduvo eso, porque yo no estoy con el Bueno, Google Earth Pro, no, solo podés- estoy teniendo el Google Earth, ¿te deja compartir? ¿eh? ¿Te deja Sí, sí, compartir? ahí comparto, espera. Dale. La pestaña de Chrome, espérate. Vamos a poner pantalla completa o ventana de Chrome. Ahí está. Compartir. ¿Se ve? Estoy compartiendo esto. sí, Bueno, sí. espera. Sí, Ahí está el perfecto. día 1. ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿Se ve?
Bueno, yo lo que hice fue poner el track y ponerle las banderitas de los puntos que marcamos. O sea que no está el mapa, pero están puestas las banderitas. Rápidamente, porque voy a hacer algunos comentarios puntuales, porque si no se repite mucho con las cosas que fueron diciendo. Nosotras, a diferencia de los chicos, nosotros éramos equipo con Gala, éramos equipo dama, y se juntaron con nosotros Macarena, que es una experimentada corredora, pero que hace muchos años que no venía, y Nora Acuña, que es una experimentadísima corredora, pero que nunca había venido a la cumbrecita. Y entonces también Nora dijo si podía venir con nosotras, así que en definitiva terminamos saliendo en un grupo de 4. Con respecto a la estrategia, el punto, o sea, nosotros teníamos la experiencia de todas las veces anteriores corridas en la cumbrecita, hacíamos memoria y decíamos a ver cuántas veces hemos corrido, no las conté. La primera vez fue en 2008, con los mapas viejos, que dijo Martín, el mapa en la otra escala, con otra equidistancia. Y después, desde el 2021, que tenemos el mapa nuevo, hemos corrido todos los años, y más o menos uno ya sabe cómo viene haciendo la distribución de los puntos que pone Pablo. Y el año pasado ya habíamos ido con Gala, no estábamos en equipo, pero habíamos ido con Gala, y habíamos ido hacia el norte como empezó Martín diciendo, no repetir todo el recorrido, cosa que en este caso no se pudo hacer. Habíamos ido hacia el norte por el Huanc el primer día y después bajar a Casas Viejas, y el segundo día sí pasando por Juvencio. En este caso, como hacia el norte por el Huanc no había nada, excepto ese que estaba tan lejos, era imposible, no nos quedaba otra cosa que salir por el camino de 4x4, que ya sabíamos que iba a ser el camino por el que íbamos a volver. O sea que inevitablemente teníamos que repetir los recorridos. Entonces salimos por el camino de 4x4, acá nos lo encontramos a Beto, eso que él dijo que se encontró con un montón de gente, nos encontramos ahí. Y el recorrido era, bueno, hacemos una vuelta tratando de llegar hasta el 5 y después volver de acuerdo al tiempo que tuviéramos. Terminamos no yendo al de la cascada porque justamente, como dijo Luis, eran 20 minutos para nosotros más de ida y vuelta. Y el tema siempre es, o sea, los chicos son más fuertes, la cuestión del físico, dicen, no influye tanto, pero influye porque nosotros tenemos, sobre todo yo, digamos, la desventaja de ir muy lento, con lo cual uno tiene que ir todo el tiempo pensando cuánto es lo máximo que uno puede hacer a la velocidad lenta que uno va. Entonces, Laura, pero tratando... te interrumpo un segundo. Por eso también te invité a que expongas, porque si bien como vos decís, no vas rápido como, no sé, Ezequiel, Beto, etcétera, siempre te mantenés muy vigente y con muy buenos puntajes en las carreras. Entonces estaba bueno ver qué hacías. Sí, por eso, pero principalmente es la cuestión de exprimir al máximo lo que uno puede hacer, que es limitado. Entonces, y tratando de perder el menor tiempo posible. Entonces, en este caso, agarramos el 12. Yo la verdad que, como le decía Martín hoy, no marcamos los puntajes en el mapa porque son siempre más o menos los mismos. Me sorprendió que el 12 valiera 25 porque el 13 valía 100 y era muchísimo más fácil que el 12. Es como que esto estuvo corrido. Pero bueno, fuimos hasta el 5. No fuimos a la cascada, el 5 valía 100, después subimos por esta quebrada del 18, volvimos al camino, bajamos por el 21. Acá esto podría haber sido a lo mejor un poquito mejor, en vez del 24 haber marcado el 28, más que nada porque cruzamos el río acá, marcamos el 24, cruzamos el río acá, que costaba cruzar el río, y cruzamos el río acá otra vez, o sea, cruzamos el río 3 veces, cuando podríamos haber venido el 23, cruzar uno solo, y después hacer 25, 22 y 28 que estaba por acá. Y el 28 valía 50 y el 24 25. Digo, para que vean que es la cuestión de tratar de exprimir al máximo los puntajes que uno puede sacar, ¿no? Porque podríamos haber ido al 28 en vez del 24 y hubieran sido 25 puntos más.
Y llegamos al campamento, que nos quedaban unos 10 minutos, que como decía Gala, prefiero llegar y no tener que estar desbocado en el último momento. Pero bueno, es como que íbamos regulando los esfuerzos. Y dejamos a propósito el 20 para el segundo día porque sabíamos que el 20 nos quedaba de pasada en la subida. Ahora voy a cambiar a la ventana que tengo el día 2. Y el día 2, como pueden ver, fuimos a Juvencia y dimos la vuelta por los puntos que más o menos estuvieron marcando los demás, pero después, y el 20 marcamos en la subida, todo esto era después la vuelta, que era inevitable por cómo están puestos los puntos, por eso lo digo, porque es como que no nos queda otra alternativa que ir y volver por el mismo camino, porque no nos dan los tiempos para ir por este otro lado, digamos, a la velocidad que uno va. Entonces, de nuevo, salimos a la mañana, agarramos lo que dijo Martín, subir por el filo acá, marcar el 20 en el camino. Esta subida nos salió mejor que nunca, en el de la noche no nos trabamos con nada, esto es para pasar la pared, y después vinimos al camino enseguida acá, subimos todo, y llegamos al punto 19 de noche, cosa que las últimas veces ya era de día cuando llegamos hasta acá. Así que lo hicimos más rápido que otras veces. Después vinimos por el atajo, que mencionaron, y acá quería hacer un comentario porque era como didáctico, digamos. No se veía nada, como han dicho todos. En este punto, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve el mapa? Ah, está bien. No, yo digo, ya veo que se me cortó la conexión, no veo nada. Bueno, No, Martín creo que salió un ratito. Sí, está bien. perdón, acá estoy. No, está bien, yo por las dudas digo, no me contesta, digo, ya veo que yo me fui. Bueno, No, perdón, vinimos... te interrumpo un segundo, igual Laura, yo tengo que salir Sí. un toquecito, así que queda liderando la reunión Luis y ahora Ok. en breve vuelvo. Bueno, entonces vinimos por el atajo y acá conectamos el camino. Acá en el satelital se ve el camino, como viene ahí. Conectamos el camino, insisto, no se veía nada, pero uno acá podía ver que el camino doblaba y entonces cuando dijimos, bueno, el camino dobla, quiere decir que estamos en este punto del mapa. Si yo voy ahora al que tiene el mapa, a ver dónde estoy, acá está el 9, estábamos acá, en este punto. ¿Ven? Estaba esta montañita acá y esta acá. Yo les digo a las chicas, estamos acá. Entonces, como estamos acá, sacamos el rumbo al punto. Pusimos la brújula y sacamos el rumbo al punto. Y el punto estaba ahí un poquito al oeste de la unión de los arroyos ahí. Entonces, le dimos con el rumbo a ciegas, porque no se veía nada. Era cuestión de ir siguiendo con la brújula el rumbo. Llegamos acá y cuando llegamos ahí, esta unión de arroyo que está acá no se veía porque estaba atrapado por unas piedras y vimos esta unión de arroyos que está acá. Estábamos acá y dijimos, ahí está la unión de arroyos. Entonces, si uno se fija por cómo está puesto en el mapa, figura el punto como que hay una cumbrecita o algo ahí y del otro lado de la cumbrecita. Entonces vimos unas piedras, que sería esto que está acá, y dijimos, debe estar ahí a la vuelta. Entonces dimos la vuelta alrededor de la piedra. Cuando llegamos acá, insisto, no se veía nada, es como que uno todo estaba adivinando lo que había alrededor. Cuando llegamos acá, no estaba, obvio, porque no era ahí. Y entonces, qué raro, porque tiene que ser, está la piedra y está el río, el arroyo, y en eso dijimos, a ver, le digo a Gala, fíjate qué rumbo tiene este arroyo. Y ella dice, norte-sur. Le digo yo, entonces no puede ser, porque va hacia el suroeste. Y entonces se veía medio tapado acá por el punto, eso no era tan fácil de ver ahí, porque esto acá está ampliado, que había otro arroyo que venía norte-sur, ahí. Lo que pasa es que la unión entre los dos arroyos está tapada por el triángulo. Entonces dije, bueno, no, si entonces estamos acá, hay que ir para aquel lado. Y entonces rápidamente volvimos para atrás y al lado de esa otra piedra estaba el punto. O sea, esto todo fueron minutos nomás, 4 o 5 minutos. Pero después era como si fuera un festejo total haber conseguido resolverlo rápidamente y encontrarlo ahí. Lo digo esto porque es el tipo de cosa que dijo Martín, a ver cómo se hace para navegar sin visibilidad, ¿sí? Bueno, acá no se veía nada y nosotros íbamos como adivinando. O sea, cuando decimos nada es que no se ve
más allá como para poder ver la geografía en general. Se veía, qué sé yo, a 20, 30 metros, hasta ahí nomás, se veían las piedras, digamos, pero poquito. Bueno, después ahí hicimos lo que habíamos planeado hacer, subimos acá por la quebrada, fuimos por este valle, acá nuevamente vinimos con el rumbo, había, hasta que llegábamos a esta quebrada, ve, acá se ve el arroyo, que esto se veía acá en el mapa, subimos por acá, vinimos todo por acá, se veía este filo, yo digo, tenemos que cruzar el filo y después bajar por el valle. Y entonces fue lo que hicimos, bajamos por el valle acá, cruzamos este arroyo y rápido, bueno, eso fue fácil, había una senda por acá, llegamos hasta el punto y volvimos por la senda. En este punto tuvimos que decidir si íbamos al bonus 2, que estaba como por acá, o no, porque calculábamos que era como 1 kilómetro que había y la cantidad de tiempo que nos quedaba. Yo les dije a las chicas, si vamos hasta el bonus 2 es posible que lleguemos tarde, pero vale 200. Entonces 200 es más o menos 40 minutos. Si llegamos 40 minutos tarde, digamos que compensamos el hecho de haber ido al bonus, pero finalmente decidimos no hacerlo y, digamos, ser conservadores. Volvimos, fuimos al punto 4, que acá dimos unas vueltas, pero más que vueltas es que está el camino de ida y el de vuelta. Volvimos a la senda porque vi que hay otros que ahí pasaron, que habían pasado por acá abajo. Bueno, nosotros volvimos a la senda y fuimos al 11 y acá nos encontramos con Ezequiel, que venía, o sea, nosotros veníamos del 11 y él iba. Después nos lo contamos otra vez acá en el bonus 1. Después él se fue a buscar todo. Estábamos acá juntos y nosotros ya no hicimos más nada. Después de acá lo que hicimos fue bajar. Y él se fue y buscó todos los de abajo, digo, porque le dio para hacer todo eso. A nosotros no nos dio para bajar, nos sobraron 15 minutos. Pero digamos que despaciosamente tardamos como 1 hora y media para bajar todo esto y después nos cruzamos con los hermanos Espínola y dijeron que desde acá habían tardado media hora, claro, bajando muy rápido. Nosotros bajamos, digamos, sin lastimarnos, se podría decir. Y llegamos, la verdad, muy contentas, funcionó bárbaro el grupo, pero bueno, desde el punto de vista de la estrategia es como que es limitado, o sea, nosotros sería el primer día todos los de por acá abajo y el segundo día una vueltita por acá arriba, digamos, y después bajar. Sería para mí preferible que hubiera a lo mejor puntos por este lado, como para decir, bueno, hacemos el primer día una vuelta por acá y el segundo día una vuelta por acá. Pero bueno, eso uno lo ve cuando abre el mapa y ve a dónde están las cosas. Sería así. Voy a dejar de compartir. Y vuelvo acá, estoy. Y se fue Martín, pero... No, estoy acá, Laura, ¿me escuchás? Ah, sí. Estás en otra ventana. Sí, estoy en otro puesto, tuve que salir un toque. Nada, bueno, gracias por tu ponencia. Espero que les haya gustado a toda la idea. Comenten si les gustó, si quieren que sigamos haciendo análisis después de las carreras. Y bueno, hablen, no sé, desactiven los micrófonos, saluden. Cuenten algo de ustedes. Sí, buenísima. Martín, Esteban, que anduvo con excelente la GoPro, la contá algo. idea. Aparte de la filmación de la caída de Camo, ¿qué más filmaste ahí? Cosas lindas. ¿Viste? Y fui filmando partes del recorrido, un poco de todo. También me salió mal porque tenía la cámara en secuencia nocturna, iba y dejé grabando de día, no salió nada, bueno, un poco una mezcla de ¿Hiciste cosas. un compilado lindo del video? No, todavía no descargué nada, descargué solo la caída de Camo. Que me la pidió, dice, quiero ver eso, y bueno, ahí quedó. Pero grabado. Yo, Laura, estaba viendo, hice exactamente lo mismo que vos. El día 2, exactamente lo mismo. Con la diferencia que llegué 40 minutos tarde. Bueno. Ahí tengo que ver. Vos llegaste 15 antes, me dijiste. Contaba. 15 minutos antes llegamos, sí, estábamos con las 4 chicas. 40 tarde. Perdimos, yo iba con Camo, perdimos un poco de tiempo en el 9, nos pasó lo mismo, nos confundimos de arroyos
Pasa que no nos dimos cuenta. No se nos ocurrió ver cuál era el sentido del arroyo, tirar rumbo en el arroyo para saber cuál era Esa es de una todos. de las estrategias en la cumbrecita. O sea, cuando uno no está seguro a dónde uno está, la brújula sirve para verificar los rumbos de las referencias. Entonces vos podés verificar el rumbo de un filo, el rumbo de una quebrada, la dirección de una cumbre, o sea, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que acá en la no visibilidad no se podía verificar ninguna cumbre, pero digamos No se veían. con lo A ver, poquito que ves, tratar de verificar. O sea, nosotros pensábamos que estábamos en el arroyo correcto y en eso digo, ¿y si no es? Porque en el momento ese decíamos, tiene que estar por acá, porque este es el lugar, está la unión de los arroyos, tiene que ser. Y entonces en mi cabeza dije, ¿y si no es? A ver, ¿puede no ser? no, A Esa es la ver, pregunta encima principal que uno hay que probémoslo. hacer porque siempre sí, uno trata de hacer que el mapa vea lo que uno quiere ver y no ver el tal mapa. cual. Pero esa No, pregunta que aparte, se Por hace esa la gente que hay que razón, hacerse constantemente a veces en el mapa. un tema mío de presbicia, no veía bien el mapa, ¿viste? Tendría que haber sacado el teléfono y usar por la esas lupa razones que para verlo. por esas razones que mostré eso, porque eso es algo que justamente sirve, digamos, como para tener de dato para otra vez, digamos, sería así. Una pregunta, ¿nunca les pasó decir yo estoy bien y el mapa está mal? Muchas veces. Por eso te digo, la Sí, pregunta que se hace Laura es el importante para testigo no está caer en mal, eso. el testigo está en otra posición. Y Está La mal brújula está puesto, mal. no está dibujado este camino, no está, sí. sí, claro, ese tipo de cosas. Puede ocurrir, pero bueno, La brújula no apunta al norte. bueno, eso no. Bueno, Bueno, Está mal la acá entonces, brújula, dije. El mapa de así, está mal la brújula, dije una vuelta. Sí. No, aprovecho para comentar algo más que a mí me sirvió para entrenar este año. Durante este año estuve entrenando mucho con mapas que me hace Luis. Yo le pido a Luis mapas a medidas, por ejemplo, un fin de semana tengo que hacer un fondo de 3 horas y le pido que me arme un rolling de 3 horas por urbano, por ejemplo, por mi zona. Y eso me obliga, digamos, a correr, digamos, yo hago un fondo, entreno, pero me obliga a estar constantemente tomando decisiones cuando corro y con la brújula y el mapa en la mano, constantemente orientado. Yo ya estoy acostumbrado a girar en una esquina y girar el mapa. Y no sé, eso les tiro la idea porque está muy bueno y no es necesario que tengan un Luis que les haga el mapa, aunque también le pueden encargar mapas a Luis. Obviamente que es tiempo y yo por ejemplo le pago, pero otra idea muy buena es imprimirse mapas hechos con Google Earth y dibujarse puntos y después ir corriendo y pasar de la forma más óptima por esos lugares para entrenar. A mí me sumó mucho, comparto, ¿no? Lo que hago yo. Está bueno. Bueno, no igual sé un poco lo que si. dice Martín, también nosotros con Rumbo Querandí nos juntamos en el club, hacemos cosas, tratamos de ir a mapas con distintos lugares, en varios parques diferentes, como que siempre está bueno mover un poquito los lugares y en el día a día se va practicando, es decir, es casi, no te digo como andar en bicicleta, uno por ahí aprende, pero después tiene que seguir andando como para seguir practicando y estando en forma. Igual el mapa de Cumbrecita siempre fue mucho más técnico, con una escala y una geografía bastante difícil, ¿no? Tampoco minimicemos estos problemas que como si fueran algo grave, porque verse en Cumbrecita y más con niebla es algo común, te diría. Ya que estás hablando de Cumbrecita, ¿querés comentar lo que el chivo? ¿Querés ir al chivo? Los que se quedaron con ganas de seguir recorriendo Cumbrecita, nosotros con Rumbo Querandí, con Martín en el refugio el fin de semana de noviembre, vamos a hacer unas prácticas, no competencias, sino prácticas, para ir a entrenar y practicar todo lo que es esto, curva de nivel, orientación. Es decir, los que quieran, es un campamento de 3 días en ¿Cuándo el es? refugio. Va a haber actividades tanto para principiantes
como para corredores experimentados, digamos. Sí, sí, sí. Usamos toda el área de ahí, parte de la zona, digamos, del este donde no había testigos en la carrera. Vamos a usar toda esa parte para hacer actividades. Y además de comida, ¿no? Porque siempre un asado, guiso, siempre hay de todo para comer, eso no falla nunca. Pero sí, la idea es tomárselo todo con más tranquilidad, más calma, pensándolo, viendo, aprendiendo, practicando. Así que el fin de semana, ¿cómo? ¿Cuándo es? Preguntaba Dani. Ay, No no se escuché. entiende, Martín. No, que cuándo era la fecha exacta, preguntaba Dani. Ah, el fin de semana del El 20, 21 de sí, noviembre. 20, 21, 22 y 23, algo así. Sí, yo pregunté. Está bueno. El Ah, fin de ¿es semana largo? largo. Sí. ¿Es fin de largo ese? En verdad creo que el viernes es puente y el lunes es feriado. Y hacemos una actividad para tanto para los que puedan llegar el viernes al mediodía como para los que puedan llegar el sábado al mediodía. Es decir, pueden ser 3 o 4 días. El que Buenísimo. se puede tomar el feriado puente puede venir el viernes y empieza a hacer unas actividades el viernes. El que no puede venir el sábado y hacemos esas actividades el sábado y domingo y el lunes feriado cuando volvemos. Sí, pero está buenísimo porque vamos a practicar de noche, vamos a hacer salidas de noche en un lugar que está bueno el lugar porque es todo un área que está alambrada, así que si vos no cruzás ningún alambrado no deberías irte a cualquier lado, pero bueno, no está garantizado por los organizadores porque han cruzado alambrados el año pasado habiéndole dicho que no estaban del otro lado de los alambrados, los puntos. Después una jornada completa que vamos a ir bastante lejos también buscando puntos, prácticas de estrategia, como que bueno, vamos a hacer como una síntesis de todo lo que hablamos hoy allá y también con la idea de compartir un campamento, divertirnos y comer rico. Y sin la presión de la competencia, eso es distinto, pero bueno, Es es importante. diferente. No Sí. garanticemos niebla. Puede que alguna llovizna como el año pasado, pero no garantizamos niebla. Llovizna, llovió todo el tiempo. Pero bueno, esperemos que no. El año pasado los que asistieron practicaron en niebla y estuvo muy bien porque no se veía nada y bueno, está bueno que dentro de un entorno bastante controlado, pues nosotros estamos, a los pros los dejamos ir solos, pero siempre con comunicaciones y los que están aprendiendo van a estar con nosotros y vamos a estar navegando. Así que, Sí, bueno, eso es otra. Bueno, Y después, Martín, te bueno, agradecemos por la idea, porque estuvo muy bueno. Martín hizo todo un esfuerzo para poder organizar esto. Esperemos que a todos así los que es. escucharon y eso les haya gustado. Estamos, digamos, la idea es que entre todos hagamos que se difunda más la actividad. Ahí lo veo a Edu, que estuvo difundiendo la actividad en Paraná. O sea, ahí está Hola, Rosana Rosana. también. Así es. La idea es que esto que tanto nos gusta hacer se llegue a más cantidad de gente. En el caso del Orientatlón La Cumbrecita, hay una gran cantidad de gente que no es tanto de la parte de orientación, digamos, o sea, de las carreras de orientación, sino de la parte de carreras de montaña y que solo van al Orientatlón de La Cumbrecita. Pero bueno, nos gustaría que se incorporaran incluso para lo que son las actividades de orientación, que tienen algunas variantes, digamos que en este caso, por ejemplo, en La Cumbrecita no se hizo el sprint, que es el lineal, que en las otras fechas del Orientatlón sí se hizo en todas, y en la última fecha, que es en Claromecó, va a haber un sprint nocturno, ¿no, Luis? ¿O es a la tardecita? Recita de la playa. Tardecita noche, bueno, el sprint, aparte de que está el Orientabike para los que hacen con bicicleta. O sea que están, digamos, como vamos ampliando las variedades de disciplinas, sería así. La oferta. Ver si seguimos, no sé si sigue Martín por ahí, pero los jueves que vienen, por ahí la idea es hacer otra charla, pero no de la Cumbrecita, sino de lo que fue el Mundial de España de Rogaine. Ahí vemos si juntamos los que fueron, hay que ver si Eduardo, ahí con Rosana se prenden,
o los que estuvieron, Fernando, Juan. Así que Estuvo vamos a ir Nora, viendo. como nosotras en nuestro equipo de 4 teníamos una mundialista, que estaba Nora. Así es. Este, y bueno, y que Así que todas bueno. las experiencias enriquecen. Es así. Así que por ahí estén atentos para el jueves que viene si les interesa. Seguramente capaz que repetiramos otro de estos con otra temática o con otros temas. Muy bien. Así que, bueno, ¿alguna Bueno. pregunta, consulta? ¿Quieren saludar, hacer algo, comentar, tirar propuestas, ideas? ¿Alguna charla para otro jueves de otro tema? ¿Algo que les interese? Den la cara, los que no dieron la cara, que hay 28 personas y no 90% no lo conocemos. Siendo las 11, Sí. Sí. tuvimos 2 horas de grabación. Podemos dejar esto asentado como primera experiencia y que esperemos que se pueda repetir. Así Muy es. bien. Bueno, 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 gracias a Así todos. es, muy bueno. Chaucito. Gracias a ustedes por compartir. Hasta Adiós. luego. Bueno, nos hasta vemos. luego, gracias. Chao. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias. Muy interesante todo, muchas gracias.